El ingeniero agrónomo Francisco Llambías, presidente de Fertilizar Asociación Civil, realiza un resumen de las principales disertaciones y los anuncios por parte de algunos oradores del Simposio Fertilidad 2021. En la primera jornada, Jorge Bassi introdujo diciendo que en el año 2020 la industria de fertilizantes despachó o se consumieron, cualquier forma que uno quiera ver, más de 5 millones de toneladas de fertilizantes, que es un hito para Argentina, ya que es un valor histórico, un récord. Representa un hito para la agricultura. Los niveles pero también nos decía Jorge que los niveles de fertilización actuales no son suficientes. Esa curva, ese gráfico que ven a su derecha, realmente muestra que hay un crecimiento, pero ¿es suficiente? ¿Es sustentable? Y ahí, con las otras presentaciones, vamos a ir tratando de responder esa pregunta. El doctor Martín Díaz Orita nos habló sobre la calidad nutritiva de los alimentos, de los cultivos, y cómo redundará esto en mayor calidad de los alimentos. Hay un vínculo, no es que son temas separados, hay un vínculo entre la calidad de los cultivos, y esa calidad de los cultivos se va a lograr dependiendo de la nutrición de esos cultivos y la mayor calidad de los alimentos. Nos decía que para poder crecer, desarrollarse y producir, los cultivos requieren nutrientes que deben ser abastecidos por el suelo, por el aire o por fuentes externas que son los fertilizantes. También presentó el tema relacionado a fertilizantes especiales como bioestimulantes, que son estos fertilizantes especiales, no son los más conocidos por los productores agropecuarios en general, no son los más clásicos, pero hay 2 o 3 ramas de especialidades de fertilizantes. Dentro de ellos están los bioestimulantes, que son moléculas producidas por organismos vivos o análogas que potencian el crecimiento y la producción del cultivo. Por ejemplos, proteínas hidrolizadas, hormonas, aminoácidos, moléculas microbianas activas, extractos de algas y promotores de crecimiento. Todos esos, cada uno de ellos tiene algún efecto particular en la respuesta de los cultivos al rendimiento. Esas respuestas, por ejemplo, medidas desde el punto de vista técnico-científico, se han encontrado en el orden del 8% del rendimiento. Y también hemos encontrado respuestas similares en soja. Andrés, que es el responsable del Comité Técnico de Fertilizar, responsable de liderar las redes de ensayos que tenemos en varios lugares del país, en varios cultivos, nos comentaba que los nutrientes se transforman en rendimiento y luego en alimentos, siguiendo el concepto anterior, ¿no? Nos recordaba la importancia del muestreo, análisis y diagnóstico de los suelos, como herramienta básica para la recomendación. También nos decía que la agricultura por ambientes es una poderosa herramienta para la fertilización, utilizando buenas prácticas. Y esas buenas prácticas, difundidas por todo el mundo, se refieren a dosis, momento adecuado, tipo y fuentes más adecuados. Además nos comentaba Andrés que las redes de ensayos de Fertilizar, que realmente los invito a que entren en la página de internet de Fertilizar para ver la cantidad prolífica de trabajo de investigación que llevamos adelante, nos decía Andrés que podemos incrementar el 16% de los rendimientos con fertilizaciones balanceadas. Eso haciendo una comparación entre el manejo actual del productor y esta recomendación de fertilización balanceada, revisando dosis de nitrógeno, fósforo y azufre, y en algunos casos zinc. Luego el doctor Monzón, investigador del INTA Balcarce, CONICET, con sus cursos de posgrado hechos en Estados Unidos, nos aportó una mirada muy interesante y su visión para 2050, y decía que para 2050 la demanda de alimentos aumentará en más del 50%, relacionando esto con el aumento de la población y el cambio de dietas. Y entonces nos comentaba, si no se intensifica la producción, en la superficie que hoy estamos cultivando, nos veremos obligados en todo el mundo a convertir valiosos ecosistemas naturales en zonas agrícolas. Y ustedes saben de los problemas que hay por la deforestación, por el avance de la agricultura sobre áreas naturales. Y también nos comentaba que, de acuerdo a sus estudios, la brecha entre la producción actual y la alcanzable es del 41% en trigo y maíz y 32% en soja. Finalmente nos comentaba que el nivel actual de fertilización no es el nivel suficiente y que los balances de nutrientes indican minado de suelos. Luego
Victoria Cornaglia, miembro de la comisión directiva de Fertilizar, nos comentaba, bueno, su visión sobre los retos actuales del agro, que son aumentar la productividad, es decir, aumentar la producción por hectárea, pero con el cuidado o con un uso eficiente de los recursos. Nos comentaba también que la agricultura 4.0, la ciencia y la tecnología deben ponerse al servicio de la producción para aumentar el rendimiento, la producción, la rentabilidad, haciendo un uso eficiente de los recursos y preservando el ambiente. En síntesis, mayor productividad con menor impacto ambiental. Luego la doctora Victoria Fernández de la Universidad Politécnica de Madrid abordó un tema que es interesante, que está haciendo cada vez más, tiene más difusión, que es sobre la fertilización foliar. Y lo que indicaba es que la fertilización foliar permite corregir deficiencias nutricionales de las plantas y favorece el desarrollo de cultivos, resultando en mejor rendimiento y calidad de las cosechas. Nos decía que este tipo de fertilización debería ser utilizada como un complemento a la nutrición vía raíz, que es la más conocida por todos. Comentaba también que aplicaciones de formulaciones con buenas características físico-químicas en el momento adecuado, usar adyuvantes adecuados y tener buena cobertura, revisar las condiciones ambientales de aplicación y evaluar aspectos económicos son los temas que hay que tener en cuenta cuando se piensa utilizar este tipo de nutrición complementaria. El ingeniero Alejandro Perticari de INTA, experto en temas de inoculantes, inoculación, hablaba de los fertilizantes biológicos, en particular de los inoculantes, recordándonos que son organismos vivos. Y el resultado de sus ensayos, más de 1000 ensayos en todo el país, comentó que incrementan o ha encontrado un incremento en el rendimiento de soja de más del 8%. Y nos recordaba las 3B de la inoculación: utilizar un buen inoculante, un buen proceso de inoculación y una buena condición de crecimiento de los cultivos. El mismo día, el ingeniero Julián Muguerza nos hablaba de la capacidad de generar datos y la gran capacidad de generar datos de la actualidad, de estos momentos en los cuales hay mucho más potencia tecnológica, cómo influyen en el proceso de generación de información y que ese conocimiento agregado nos tiene que ayudar a saber hacer. Nos transmitió ese concepto, el saber hacer. ¿Qué hacer con esa masa de información tan bestial que estamos administrando hoy por hoy?